San Marcos, el capítulo 9, del 2 al 13. Dice la Escritura: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y les llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y se les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaban, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Mire, aquí hay una revelación muy importante y un secreto que lo vamos a identificar. En primer lugar, Jesús escoge 3 personas para que vayan con él: Pedro, Jacob y Juan. Pedro, por la condición de que él había sido escogido para ser luego del Señor cabeza de la obra. Jacob, un hombre que aspiraba al reino, que aspiraba al cargo también. Y Juan, que amaba al Señor. O sea, son las características más resaltantes de estas personas. O sea, son aspectos o peculiaridades muy importantes, de las cuales, bueno, si a ustedes les interesa, de repente les puede importar esto. Pero siempre hay algo. Por decir, ¿cómo yo voy a llamar a una persona para que me ayude en la obra cuando ni siquiera ama las cosas de Dios? ¿Podría ser? ¿Le pondrá interés a tener cuidado de esto? Entonces, no es obstante porque el Señor quiera llevar a alguien porque quiere, sino que hay peculiaridades, que eso ya depende de quién. Eso ya depende de uno mismo. Que tú mismo ganes la gratitud divina. Lo llevó aparte solos a un monte alto, separados de la ciudad, al monte alto. ¿Qué monte habría sido? Bueno, no lo sé, pero la cosa es que la llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. La descripción de la transfiguración. La descripción es que sus vestidos se volvieron resplandecientes. Ojo, ¿cómo se volvieron sus vestidos? Resplandecientes y blancos. Note usted la diferencia. Resplandecientes, muy blancos. Lo quiere comparar como la nieve. Pero luego dice, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan. Quiere decir que era más allá de blanco que la nieve. Por eso, déjense cuenta, cuando Jesús y los discípulos estaban subiendo al monte, llegaron arriba, correcto. ¿Habrían llegado tranquilos? ¿Sí o no?
un poco cansados, ahí sentados, fatigados, etc. Pero estando arriba ya en el monte, Jesús se transfigura. Ojo, ¿y en qué consiste esta transfiguración? Fíjense, pasa de un estado físico natural a un estado espiritual. Eso es el secreto. ¿Cómo es que uno puede pasar de un estado físico natural a un estado espiritual? Mejor dicho, sobrepasar del cuerpo físico al cuerpo espiritual. Y este es el detalle de las cuales no lo entienden ni aún muchos cristianos, ni profetas ni apóstoles, salvo que en el Señor le haya dado. No lo pueden entender. ¿Cómo es que sucede esto? ¿Dónde estaba el Señor? Estaba en el monte, y ahí en el monte delante de sus discípulos. ¿Por qué los discípulos no se transformaron? ¿Y cómo es que el Señor sí se transformó? Ojo, pero esa transformación que el Señor sucedió no fue una transformación de deformación, ¿correcto? Porque una transformación también se puede entender que pasas, por ejemplo, de una silla a una banca. ¿Podría ser? ¿Sí o no? Conteste, ¿sí o no? Siendo silla, ahora es banca. ¿Ahí hay deformación? Sí. Claro, pero esta transformación no hay deformación. ¿Por qué? Porque Jesús, a esta transformación, Él no cambió su contextura, su aspecto. ¿Me dejo entender, hermanos? No cambió. Entonces, mire esa variante de esta transformación. Esta transformación se expresa así para que el hombre que todavía está en la faz de la tierra y sigue a Cristo lo pueda entender y explicar más fácil. Lo que está sucediendo ahí es que pasa y sobrepasa del cuerpo espiritual, del cuerpo físico al cuerpo espiritual. Ojo, hermanos, el pasar de este cuerpo físico al cuerpo espiritual. Y mire este nivel en la cual el Señor pasa de tal condición, humanamente lo entendemos como transformación. Ahora, en este suceso, ¿cómo es que sucede aquello? ¿Por qué? Sucede porque si estaban los discípulos ahí, ¿cómo es que los discípulos no se transformaron y el Señor sí? ¿Por qué los discípulos no se transformaron? No se transformaron porque los discípulos no estaban todavía en el nivel espiritual de fe y de amor y confianza a Dios como Jesús. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Por eso es que los discípulos no pudieron transformarse y no se transformaron. Significa entonces que para que nosotros podamos llegar a este nivel y suceder aquello, ¿qué tendríamos que hacer? Disco rayado. Quitar la ira, quitar el enojo, la envidia, la contienda, ser responsables, trabajadores, diligentes, amar al Señor, no hacerse dependiente de lo que hay aquí en la tierra. Yo me acuerdo, con todo respeto, el ser profesional es bueno, pero no dejar esto que es importante, porque de todo no se lleva
Nada. Fíjese usted, hermano, que de esa manera como va caminando la iglesia en la faz de la tierra, ¿logrará alcanzar este nivel? Dice la Escritura, ojo, dice la Escritura que en el sonar de la trompeta, o sea, cuando Jesús llame a su iglesia, esa es la representación simbólica, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿cómo vas a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos cuando el 80, el 90% de mi vida estoy andando más en mi carne? ¿Se hará entonces, podrá ejecutarse aquello? No se va a ejecutar. Entiendan todos, en todo el mundo, en todos los países del mundo, ante la voz del Señor, se va a ejecutar esa acción de ser transformados. Pero para ser transformados tenemos que por lo menos estar en los niveles de nuestro Señor Jesucristo, en los niveles espirituales. ¿Y Jesús qué? ¿Era un hombre encerrado en cuatro paredes? No, era un hombre callado, todo mudo ahí, que no hablaba. No. La santidad del alma, la santidad en tu personalidad, en tu ser, en las responsabilidades que uno asume. Ojo, hermanos. ¿O acaso se nos ha mostrado a un Cristo separado de la ciudad? No. Encontramos a un Cristo, a un libertador metido en la ciudad. ¿Sí o no? Sí. Aleluya. Metido en medio del pueblo. ¿Y acaso perdió su santidad? No. ¿Ves? No, hermano. Porque a veces los muchachos van al colegio y escuchan a los amigos que hablan lisuras y ellos también vienen hablando lisuras. ¿Por qué no guardas la santidad de tu boca, de tu lengua? ¿Por qué? Porque si uno va a estudiar al colegio, a alguna institución, o sale a la calle, a la sociedad, ya lo vemos que uno por ahí anda con otro. ¿Por qué no guardas tu santidad? ¿Es difícil? No, hermano. Y si fuese difícil es porque todavía no nos ha entrado la convicción de salvación. ¿Ya su nombre? Vea usted, hermanos. Repito, al sonar de la trompeta se da la orden. Dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Ojo, abre y cierre su ojo. Es como un parpadeo. Siempre y cuando estemos andando en limpieza, en santidad, en la fe en el Señor. Como algunos dicen, cayéndose, levantándose. Sí, pues, pero no cayendo a cada rato. Amén, hermanos. Amén. Ahora, piense usted, pero si nosotros mayormente estamos andando en las vanidades, en deleites, y damos prioridad a eso y entra en nuestro corazón. La Biblia dice pues que el reino de los cielos no consiste ni en comidas ni en bebidas. ¿Ah? La Biblia también nos enseña diciendo que en aquellos tiempos mucha gente se andará en casamientos, otros descasándose, otros enviudándose, o sea, entretenidos en aspectos de la carne. Todo puede que hagas, hazlo, pero que eso no te saque de tus objetivos, que es la salvación en Cristo. De lo contrario, por decir, si en mi corazón hay resentimiento, ¿cómo podré ser transformado? Tan solamente ese es el obstáculo. ¿Ya su nombre? Ahora,
Veamos aquí. Se les apareció Elías con Moisés. Fíjese, ¿estos de dónde vienen? Vienen de arriba. Elías y Moisés. Elías ya había muerto de la tierra. Sí, ya no existía Elías. Tampoco existía Moisés. Significa que sus cuerpos físicos al polvo, ¿sí o no? Enterrados. Oiga, pero si ellos murieron y de años, ¿cómo es que aparecen en el monte ahí junto con el Señor? Mire usted, hermano, entienda. Elías y Moisés. Moisés era un hombre manso, humilde, pero obediente a Jehová. ¿Sí o no? ¿Correcto? ¿Cometió errores? Sí. Y a veces le hicieron cometer errores. ¿Por qué? Porque ciertamente el pueblo rebelde hizo que Moisés, en este caso, se enojara. Hay muchos aspectos, hermanos. Pero Dios, hermanos, que conoce las cosas y pesa los corazones, significa que Moisés subió arriba. Si bien Moisés en la tierra no entró a la tierra prometida, pero sí entró a un lugar mucho mejor, mucho mejor que la tierra prometida. Gloria a Dios. ¿No se da cuenta? Sí. Ciertamente Moisés se puso triste, porque Jehová Dios le dijo: anda, ve y sube al monte, y de ahí solamente mirarás, porque no entrarás tú. Moisés se puso triste, pero no dijo: no, Señor, entonces mejor, ya no te sirvo, mejor ya no, me voy entonces. No, porque él, aún con su tristeza, su pena, subió al monte. Desde ahí miró la tierra prometida. Y luego Jehová le dice: ahora anda, ve, porque escoge uno quien te va a suceder, etcétera, etcétera, porque tú ciertamente partirás. ¿Ves? Ciertamente, hermanos, él en su corazón, en su cuerpo físico estando, quería entrar, porque su trabajo debería ser completado, pues. Sacar a Israel y luego pasar el Jordán y entrar a la tierra. Ahí cumplía su trabajo, ¿sí o no? Cumplía su labor, pero no pudo hacerlo. Pero sí logró entrar a algo mucho mejor que la tierra prometida. Significa, hermano, pues, nosotros estamos en ese pleito. ¿Por qué? Porque queremos entrar al más allá de aquella tierra. La Biblia nos habla de la nueva Jerusalén. Entonces, ¿por qué luchar tanto aquí? Yo veo hermanos pastores y pastoras invadiendo terrenos, ampliándose por aquí y por allá. Ojo, luchando día y noche por ganarse un terreno, y están despreciando lo mejor que se nos ha ofrecido allá arriba. ¿Por qué? Porque para luchar por aquello están enojos, disgustos, pleitos, peleándose con los dirigentes, peleándose con la gente, renegando con los hermanos que no cuidan, preocupados, afanados en el dinero, la economía, haciendo actividades y oración. Alabanza, guardarse en su vida personal, su testimonio, van perdiendo lo mejor. Moisés y Elías aparecieron. Elías también, un gran hombre que en la faz de la tierra sufrió mucha
persecución. Esa mujer, ¿de quién? La Jezabela. La Jezabela perseguía a Elías. Y el marido de Acab, que se dejaba mangonear por la mujer. Pero de todas maneras, Jehová Dios siempre respaldando a sus siervos. Por eso, si hasta hoy, hermano, hay siervos que son perseguidos, porque su labor era fuerte. El trabajo de Elías, hermano, era bien fuerte. Eran tiempos donde campeaba la adoración a los Baales. Mire usted que Moisés, Elías estando en la faz de la tierra, hizo como si fuese una competencia entre los sacerdotes de los Baales y él con Jehová, de que hicieron sus altares, presentaban sus sacrificios, y del Dios quien respondiera y enviara el fuego del cielo, ese sea el Dios. Aleluya. Qué bonito, hermano. Y era una cosa increíble. Qué fe, qué confianza tenía Elías para hacer aquello. ¿Ah? Y era una cosa, hermanos, ¿de qué? De que cómo es que esa gente, al comenzar a matar ahí los bueyes, y comenzaron a lanzar alrededor y con sus machetes y hachas y cuanta cosa, que aún en plena danza entre ellos se cortaban. ¿Ah? Y nunca cayó nada. Y ahí estaban y que danzaban y gritaban. Ya era la tarde y nada. Y como no hicieron nada, le tocó a Elías. Gloria a Dios. Y Elías, esto es increíble, hermano, no sé cómo usted lo toma, pero Elías, hermano, qué confianza, qué seguridad para con Jehová. Porque Elías, hermano, a pesar de todo, se burlaba de esta gente. Porque le decía, sigan, griten más fuerte, porque de repente está durmiendo tu Dios Baal. ¿Ah? Más fuerte griten, hasta que duerme. Satanás, ¿qué? Pues se va a mover. ¿Sí o no? Oye, hermano, es hermosísimo. Me gustaría hablar con Elías. Qué confianza. Y resulta pues que cuando ya a Elías también le tocó, mandó echar agua. E hicieron una zanja alrededor que se llenó de agua. Y encima todavía dice, llenen más. Oiga, pero si la cosa está mojada, ¿cómo se va a quemar? Entonces, mire usted esta clase de personas que lograron alcanzar el futuro, la vida eterna. Pero a veces que hay hermanos, pero hermano, si Dios dio, pues, si no me voy, me tienen cura, y así quieren lograr. Rebeldes, ociosos, contenciosos, se quieren hacer dueño, no sé de qué, de esto, del Señor. Mira tú, ¿ah? Cristianos y pastores, porque tienen la iglesia, la casa construida bonita con alfombra, piensan que ante el Señor ganan grandes honores. Equivocados. ¿Sí o no? Porque se han ido y levantan una obra aquí, levantan otra obra allá, levantan otra obra aquí. Es igual como el hombre mujeriego que tiene mujer acá, mujer allá, hijos, y a ninguno los mantiene. Igual, levantan obras por aquí y a ninguno los pueden sustentar. ¿Y a quiénes mandan? A cualquiera. Apenas ven a un hermanito que está orando, y hermanito, tú hazte cargo de la otra obra. Piensen. Y piensan que así ganan, ¿qué? Alma. ¿Va a ganar alma a Cristo o ganan para la gracia de Dios? No, hermanos.
No se olvide que el Señor dice, pasa, siervo mío, porque en lo poco has sido fiel. Claro, si te han prestado esto, Dios te ha prestado esto para que te ayude, para que te sirvas, te lo ha prestado. E encima que lo tratas mal, no lo limpias y todo, quieres hacerte dueño. ¿Qué gracia es eso? ¿Te harás dueño de lo prestado? Dices, no. Pero en los hechos que, ay, esta es mi iglesia, yo soy el fundador, esta es la obra, yo empecé, hermanos, aquí, hermanitos, yo empecé, por eso soy el fundador aquí. Este se va de frente al infierno. ¿Qué ha fundado? Entonces, Elías, hermanos, esas actitudes que él tenía, su fe, su confianza en Jehová, su Dios. Hasta que descendió fuego, se quemó todo y titito. Nada quedó, todo el agua fue consumido. Entonces, estos pues, hermanos, son varones que ustedes pueden serlo, que muchos en el mundo pueden serlo, pero se dejan llevar a veces por simples cosas. Estos varones descendieron de arriba. Jesús estaba aquí en el monte, y al monte vinieron Elías y Moisés. Fíjese, ahí estaban. ¿Ves? Jesús pasó de cuerpo físico a cuerpo espiritual, mientras que Moisés y Elías vinieron en cuerpo espiritual. Ya su nombre. Eso. Aquí no hay nada que son extraterrestres. No. Y si Moisés y Elías vinieron de arriba, bueno, sí, pues son extraterrestres, pero no lo de los extraterrestres que conocemos, sino que son siervos del Dios Altísimo, que ellos ya vinieron con un cuerpo ciertamente pues glorificado en el Señor, porque ellos dieron la gloria a Dios. Bueno, entonces, mire usted ahí en ambos niveles, Moisés, Elías y el Señor Jesucristo, que estaba en la faz de la tierra. Algo interesante, un secreto. ¿Qué cosa habrían conversado? Hablaban con Jesús. ¿Qué habrían dialogado? Señor, te ruego, ¿qué hablaron contigo Moisés y Elías? ¿Te trajeron un mensaje de parte de Jehová? ¿O es que te testificaron cómo iba a suceder en la faz de la tierra y lo fuerte y firme que deberías poner, porque estabas tú en la faz de la tierra, a lo que te iba a venir para el sacrificio de la cruz? Podría ser, porque la experiencia de los que ya han pasado, ¿edifica o no edifica? ¿Fortalece o no fortalece? Claro que sí. Mejor es uno experimentado en lo positivo, antes que uno que recién va a experimentar, va a cometer errores. A veces, hermanos, nosotros no queremos entender la vida. Pero bueno, ahora, de lo que ellos hayan hablado, como le digo, es supuesto que le hayan dado consejo u orientación o algún mensaje de parte de Jehová, su Dios. Porque Jesús, cuando estaba en la faz de la tierra ahí, Él estaba como siervo de Dios también. Él estaba como un servidor de Dios, no obstante en la categoría como hijo de Dios, sino como el siervo fiel. Aleluya. La actitud. Fíjese que entre esos actos era, como se dice, era a campo abierto. Ojo, era
era a campo abierto que Pedro, Jacob y Juan estaban mirando. ¿Y con qué ellos miraban? No como ciertas personas que dicen, no, es que ellos estaban mirando, no. Eso no han mirado ellos, eso solamente ha sido un sueño para ellos. Porque nadie puede mirar las cosas espirituales con los ojos así abiertos. ¿Usted qué dice? ¿Es cierto eso? Significa que Pedro y Juan miraron en el espíritu o físicamente. Físicamente. Sea que se les haya abierto los ojos espirituales y carnales, la cosa es que ellos miraron. Ellos vieron. Ojo, hermanos. Quiere decir entonces que si a Dios le place, me abre los ojos espirituales, ¿podría mirar yo a ojo abierto las cosas espirituales estando en mi cuerpo? Sí. Claro que sí. Pero hay gente que no cree en esto. Pero a pesar que lo dice la Escritura. Porque Pedro, Juan y Jacob no estaban orando. Estaban mirando ahí que se les entró un raciocinio, que se les vino la idea y le dicen maestro. Se acercan al Señor Jesús y le dicen maestro. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, ellos en su idea carnal estaban pensando hacerle enramada. ¿Saben qué es una enramada? Pero una enramada, como una chocita. Porque ellos pensaban supuestamente que se iban a quedar pues unos cuantos días o qué sé yo. Pero la cosa es hacer algo muy buena de parte de él en su participación. Significa que un hombre acomedido, ¿sí o no? Atento, porque está el Señor, está Moisés y está Elías. Hagamos algo entonces para que descansen, porque son sus superiores, pues. ¿Sí o no? Claro, es tu superior. Es como un hijo que lo ve que llegó el papá, debe correr, limpiar el asiento, limpiar la mesa donde se sienta. Siéntese papá. ¿Por qué? Porque llegó su papá, es superior. ¿Ves? Llegó el pastor, limpien esto, limpien aquí, está el hermano, va a llegar que este y el otro, porque llegó su superior. ¿Ves? Acomedidos, atentos. Pero no, con estos tiempos pastores y cuantos hermanos, ahí están, no mira, que está todo sucio, ahí lo dejan. A veces de repente un pastor como el hermano Juan que tira todas las cosas y él dice, no es para dar trabajo al personal, pues. Porque si el hermano Juan lo limpia todo, no hay trabajo, el personal se vuelve más haragán de lo que está. Bueno, ¿cómo será eso? Pero lo cierto es que Pedro, atento, maestro le dice, hagamos las ramadas. Ciertamente no sabía lo que hablaban ni tampoco lo que estaba sucediendo. Pues ellos estaban, sí, ciertamente espantados. ¿Sí o no? Sí. Claro, porque fíjate, verlo al Señor transformarse, es como por decir, que tú ves un ejemplo, ves al hermano Juan en cuerpo físico, de pronto comienza a fluir la luz y se transforma. Se ve, lo ves al hermano Juan, pero todo lleno de luz. ¿Alguna vez usted ha visto su cuerpo espiritual? Yo sí. Se me mostró, y cuánta cosa más. Entonces, por eso es que yo afirmo todas estas cosas. Porque ciertamente el cuerpo espiritual, hermanos, es semejante, parecido al cuerpo físico. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Ciertamente ellos estaban espantados porque era primera vez. Porque ciertamente, si llevaron a Pedro, es porque Pedro sí creía en el Señor Jesús, no había dudas.
Si llevaron a Jacob, es porque Jacob iba a creer lo que iba a ver. Y si llevaron a Juan, cuanto más, porque el que ama todo cree, ¿sí o no? Sí. Claro, porque aquel que no ama, tú le dices, no, mira, ¿sabes qué? Mañana te voy a traer un chocolate. Bah, ¿qué va a hacer? Cuando tú me quieres o no me quieres, sí, te quiero, pero no, yo ya no creo en ti. La Biblia nos habla de que el que ama, o sea, ¿es fácil amar entonces? No. Póngalo en práctica. Puede salir un buen amador. Pero Juan amaba al Señor, así que para él, todo lo que él veía, bien, creía pues. Ver a su Señor transformado, resplandeciente, blanquito. Qué bonito. Sería bueno que si nuestro Señor descendiese y... Señor, viviríamos, porque ahí se ve la intervención divina, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque en la condición que estaba Pedro, en la condición que estaba Jacob, bueno, la condición de Juan se puede efectuar porque Juan amaba, y el amor sobrepasa todo, por si acaso. Es un amor pues que sobrepasa, ciertamente hay que saber identificarlo. Si Jehová Dios no hubiese intervenido, Juan, Jacob y Pedro hubiesen caído muertos. Pero como estábamos en la ley de Cristo, por la fe de Pedro, por la fe también de Jacob, en la fe de Juan, se les permitió, ¿sí o no?, que puedan ver, estar en esas circunstancias. Así que ese es un punto también que hay que considerar. Quiere decir entonces, hermanos, que usted ahora debe preocuparse por su cuerpo espiritual. ¿Ves? Hay muchos que se afanan, no comen porque cuidan su cuerpo, cuidan su silueta. No hagas eso. Come. ¿Ah? Se arreglan y se acomodan su cuerpo. No, arregla y acomoda el cuerpo físico, el cuerpo espiritual. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, aquí encontramos que luego dice, vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía. Ahí hay testimonio. ¿Por qué? Algunos dicen, no, es que en esa nube estuvo el platillo volador. No, ahí no hay platillo volador, sino que es Jehová Dios, que Él desciende en la nube. Y la nube tan solamente les hizo sombra. ¿Qué quiere decir eso? Que la nube no les cubrió, ¿correcto? Sí. Solamente la nube vino, quedó ahí, ve, y les hace sombra. Y desde ahí de la nube se oye la voz. ¿Entendió, hermanos? Sí. Esta voz también lo encontramos cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús. Donde la voz le dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nuevamente en esta parte de esta transfiguración, nuevamente la voz y dice, este es mi Hijo amado. ¿Qué dice? A Él oí. ¿Ves? Por eso te digo, ahí está la intervención divina. Está Jehová Dios en todo. Para que el hombre no tenga, como se dice, no tenga algún aspecto de excusarse y de decir, no supe, no oí, no vi, no escuché, no sé nada. Mentira. Porque estaba Jesús, estaba Elías, estaba también Moisés, estaba Pedro, Jacobo y Juan. O sea, testimonio arriba en el cielo
testimonio en la tierra. y testimonio en la tierra. Gloria a Dios. Y aleluya. Qué bonito, hermanos. O sea que no hay escapatoria. ¿Y a su nombre, hermanos? Gloria a Dios. Entonces llegó a la transformación. Y he ahí, hermanos, lo que debe suceder con nosotros. Quiere decir entonces que el secreto revelado, en qué condiciones debes estar para que cuando oigas el sonido de aquella trompeta, en ese abrir y cerrar de ojos, subas. Limpieza, santidad. ¿Ves? Tienes que estar en esos niveles. Pero si en tu mente estás preocupado, ay, de mi trabajo, que mi mujer, que mi marido, de repente ya me sacó la vuelta, de repente ya se fue con el otro, ay, que esto tiene 4, el otro tiene, ay, no hay ajos, no hay pimienta. Puede haber la preocupación todo, pero que no profundice tu vida. Porque es normal preocuparse, ¿correcto? Pero que eso no se profundice, que no llegue a tu corazón, a tu alma. Porque eso te puede hacer cometer un error y vas a peligrar. La venida de nuestro Señor ciertamente se acerca. Uno es la venida del Señor y otro es el llamamiento. En realidad, ¿qué esperáis vosotros? ¿El llamamiento o la venida? Y la gente no sabe. Muchos creyentes no saben. Si el Señor Jesús, nuestro Señor, le dijo, Pedro, Juan, Jacob, venga, vamos, síganme. No como a veces uno le dice, ya, hermanas, hermanos, vamos ¿a dónde vamos? ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer? Mejor quédese. Ese no es el trabajo de un discípulo, ni de un siervo. Pedro, Juan, Jacob, venid, síganme. Siguieron ellos. ¿Acaso ellos fueron o Jesús determinó eso porque Él quiso? No, porque hay algo que el Señor recibió una orden y Él tuvo que obedecer. Y Él no tiene por qué decirlos a sus discípulos. Porque hay algunos que todo quiere que le digan. O si usted cree que habría sido correcto que el Señor hubiese dicho, Juan, Pedro, Jacob, vengan. Miren que he recibido un mensaje del cielo, ha venido a decirme que esto y que esto y que aquí, así que por favor alístense bien y vámonos. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Es incorrecto. ¿Ves? Y hacer lo que se nos ordena. Aleluya. Entonces, no aquello fue porque, en fin, sino que son planes divinos. Mirando más allá en el espíritu, ¿qué cosa habría estado tramando Satanás para que se haga esto de la transformación? Porque, hermanos, todo lo que sucede en la faz de la tierra no es porque en sí. Aún Satanás sigue moviendo sus tentáculos. Usted no sabe qué es lo que él estará haciendo, porque ya nosotros le hemos sacado la delantera, gracias al Señor, pero qué cosa estará haciendo para más adelante. Por eso es necesario mantenerse firme en la convicción del Evangelio, en la convicción de salvación, en la convicción de la fe, en la convicción de la palabra y la firmeza de nuestras vidas. Porque solamente Dios sabe. El siervo siempre está dispuesto ¿a quién? A su Señor. Entonces no sabemos qué va a pasar, pero sí tenemos que estar atentos, sí tenemos que estar preparados o prepararnos. Desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él oí. Qué bonito. ¿Lo dijo por quién? ¿Por Moisés?
¿Por qué no sería por Moisés? Y dijo, nosotros somos sus hijos, ¿no? No, claro, está bien, porque él dijo hijo. Y sabemos quién es. Pero Moisés también es hijo de Dios. Elías también. ¿Por qué no sería que se dirigió a Moisés esta voz? Porque ellos ya estaban. ¿Por qué no a Moisés? Ya acabó, y además ellos ya estaban arriba, pues. ¿Correcto? Entonces, esta dirección, esta voz, ¿era para quién? ¿Jacob? Además Jesús era el único ¿Para Pedro? conexo entre la tierra y... ¿Juan? No, es importante esto lo que les digo. Jesús. Porque muchos pueden pensar, el enemigo te va a susurrar y, ay no, esto fue para Pedro. No es que si el Señor se iba, quedaba Pedro. No, esa palabra fue para nuestro Señor Jesús. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo vive. ¿Lo entendió? Entonces, todos los creyentes en Cristo Jesús es necesario seguir afirmándonos para que en ese día se cumpla esa transformación que también pasaremos nosotros como el Señor. Seremos transformados. ¿Quién fue transportado? Felipe. ¿Sí o no? Él fue transportado. Estuvo en un lugar ahí predicando la palabra, hablando aquel etíope. ¿Sí? ¿Verdad? ¿El etíope fue? Quería saber, de conocer de las escrituras, pero no sabía. Entonces, él ahí llegó. Y ojo, quiere decir que para ser transportado también tiene que ser transfigurado. Quiere decir, hermanos, entonces, que este polvo se puede desvanecer en milésimas de segundo. ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? Sí. Os diré otro secreto. Bueno, si es que no lo saben. ¿Usted sabe cómo fue la muerte de Moisés? Sí, Moisés. Que subió al monte, desapareció. La muerte de Moisés fue así. Entonces Moisés, después que dejó todo ordenado ahí a Josué y al otro siervo, luego Moisés fue camino al monte. Camino al monte. Y en ese caminar al monte se desatan los vientos. Y al desatarse los vientos de 30,000, 40,000 nudos, flameaba primero su ropa. Y luego su ropa se iba desgajando. Y conforme se iba desgajando su ropa, siguieron los vientos que se sentaron con mayor fuerza y soplaron más y más, que todo esto, su cuerpo físico, se iba polvoreando, iba cayendo, y él seguía avanzando. Seguía avanzando, y los vientos que soplaban y soplaban, y luego él estaba en cuerpo espiritual. Y después voló hacia arriba. ¿Usted no ha visto los que usan el Mirage, los que viajan en el Mirage, en esos aviones supersónicos? Tienen una vestidura especial. Los que suben a la luna, los que van en Apolo, tienen una vestidura especial, que ante esa grande velocidad que van contra la gravedad de la Tierra, esa vestidura los protege para que sus cuerpos no se descompongan. Porque si no, ante la misma presión y la velocidad, se queda. Ese es nuestro cuerpo espiritual. ¿Entendió? Sí. Esa es la muerte. Moisés. Y él subió. Es una cosa también increíble.
Señor. Porque Jehová Dios desató esa fuerza de viento de 30.000, 40.000 nudos. Olvídate cuando en Estados Unidos se desatan esos inmensos huracanes. ¿Sí o no? O los tornados o los ciclones. ¿Qué sucede? Arrasa con todo el pueblo. Lo arrebatan los árboles, ¿sí o no? Ahora, para Moisés, y Moisés caminaba, iba flameando y se iba quitando. Gloria a Dios, aleluya. Una cosa excelente, hermanos. Y hay mucha gente que indaga buscando el secreto. ¿Cómo fue la muerte? Muchos piensan que claro, fue enterradito. No. Y han buscado sus huesos. ¿Lo han encontrado? No, que lo van a encontrar, hermano. Se transfiguró. Esa fue otra forma de transfiguración. Porque así le plació a Jehová su Dios. Aleluya. Así le plació. Otra forma de transfiguración. Qué bonito. Porque si tú has visto que cuando vas en el carro a una movilidad y sacas tu cabeza por la ventana, a veces no te infla el viento, ¿te lo hace? O sea, ¿no lo han visto o no? A ver, ¿qué le ha sucedido esto? ¿Sí o no? El viento te sopla, ¿sí o no? Hasta te llena de tu nariz mucha aire que ahoga, ¿sí o no? Piensa esos miles de nudos de fuerza de viento. Y Moisés, excelente, porque caminaba, él seguía caminando. O sea, prácticamente traspasó esas barreras, esos límites, hermanos, de la vida física a la vida espiritual. Gloria a Dios. Ya su nombre. ¿Quién vive, hermano? Por eso Cristo dice, nos ha hecho más que vencedores. Aleluya. Pero sin embargo, ¿por qué? Si dice que lo creen, ¿por qué no lo vivimos? Si cosas todavía aún más hay que revelarles. Todavía hay muchos aspectos que testificarle. Oh, mi hermano, lo pasar al otro lado. Puedo pasarlo al otro lado. Pero el Evangelio no es para mostrar maravillas y cosas que el hombre se ilusione, sino que el Evangelio es para que tú creas en Cristo y alcances el perdón y la salvación y la vida eterna. Pero de que poder pasar al otro lado, pues, claro que se puede. Y lo que también se puede, porque todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Nos ponemos de pie, hermanos, entonces, para glorificar a nuestro Señor. Y no se olvide que esto debe suceder también en cada uno de nosotros, en los grandes y los niños. Y cuanto más. A la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sea bendito Jehová Santo, por siempre y para siempre.